es una película muy impactante, muy bien detallada, muestra pues cómo muchas mujeres, ¿verdad?, sufren sobre el abuso dentro de su hogar. No sé si podemos ir a la siguiente diapositiva. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, la sinopsis. Clarice Precious Jones es una joven de 16 años, obesa, madre de una niña con síndrome de Down y está esperando a su segundo hijo. Ambos hijos son productos de las violaciones de su padre. Vive en Harlem, también conocido como el reino de los desconocidos y de los de sin voz. Vive con su madre, que es una reclusa, que se mantiene viendo televisión, comiendo y tratándola mal, culpándola de todo lo que ha pasado. Es expulsada de la escuela por causa de sus embarazos y termina estudiando en un instituto para casos especiales. En ese instituto conoce a la maestra Ryan, que es una mujer joven, atrevida y radical, con la cual Precious puede recuperar su confianza y su dignidad. Es donde conocen un mundo en el cual puede expresarse de una manera que nunca había imaginado. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Bueno, los datos generales es nombre, es Clarice Precious Jones, edad, 16 años, sexo femenino, estado civil, soltera, madre de 2 hijos, nacionalidad, estadounidense, idioma inglés, ocupación, estudiante. Vamos a ir a la siguiente. Bueno, la historia del problema actual. Comienza desde los 3 años, cuando su madre la acostaba al lado de ella y su padre la tocaba cuando tenía relaciones sexuales con la madre. Posteriormente, los abusos fueron constantes, pero la madre nunca dijo nada a causa de los celos. Y todo esto causó que la paciente, con el tiempo, a manera de mecanismo de defensa, creara los flashbacks. La paciente se siente desvalorizada y tiene pensamientos negativos hacia ella. También la paciente fue expulsada a causa de sus embarazos y a causa de sus violaciones contrae VIH-Sida. Aunado a esto, la gente la hacía sentir mal por su aspecto físico. La siguiente. Okay. La personalidad básica. Según la teoría de los tipos psicológicos de Jung, la paciente es una persona intuitiva e introvertida, ya que se puede observar que ella centra su interés en las fantasías acerca de su futuro y de lo que está por venir, ya que espera que algo suceda y deja de prestarle atención al presente. Es de carácter soñador, visionaria, muestra desapego a la realidad y prefiere dar espacio a la imaginación. Tiene dificultad con la vida diaria y es considerada una persona rara. La paciente tiene comportamientos agresivos, es callada y no deja que nadie entre a su mundo. Podemos ir a la siguiente diapositiva. Y dejo a mi siguiente compañera responder. Bueno, dentro de la personalidad premórbida, como tal, la película no muestra mayor información, ya que el suceso comienza a partir de los 3 años, entonces no había un antes de Precious. Sin embargo, hay algunas escenas donde pasan algunas fotografías donde se puede observar que Precious llevaba una relación aparentemente buena entre madre e hija, se veía feliz y tranquila. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los signos, Precious es una chica que la mayor parte del tiempo tenía el ceño fruncido, presentaba sudoración, vómito, llanto al expresar que el amor a ella la había violado. Dentro de lo emocional se veía tristeza, enojo, miedo, ira, desesperanza. Y dentro de lo conductual, ella tendía a meter las manos dentro de las bolsas de su chaqueta, a desviar la mirada cuando estaba en una conversación. En una de las pruebas de la escuela alternativa, ella se ve que movía mucho los pies. También tiende a mentir, ya que ella recibía como un seguro, entonces hacía creer a la trabajadora social que ella era quien cuidaba de su hija, cuando en realidad era la abuela. También en una ocasión robó una cubeta de pollo.
Dentro de los signos cognitivos están las ideas suicidas, ya que ella expresaba que desearía estar muerta, tenía delirios, ya que ella tenía la idea de que el profesor estaba enamorado de ella y que se veían casados, alucinaciones cuando percibía en las fotografías que éstas se movían y que le hablaban, los flashbacks cuando llegaban a ella pues, los recuerdos del suceso donde había sido violada por su padre y eso traía la falta de concentración. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro de los síntomas, pues ella estaba cansada, dio positivo a la prueba de VIH, tenía dolor, un calor en el corazón, ojos llorosos, en los síntomas emocionales, odio, preocupación, tristeza, miedo, vergüenza. Dentro de los síntomas conductuales, ella tendía a golpear. Lo hizo en ocasiones a compañeros antes de que la expulsaran, luego en la escuela alternativa e incluso con su madre. También hubo una segunda ocasión en la que robó, donde tomó el expediente cuando se encontraba con la trabajadora social. Ella escribía poemas, empujó a una vecina y también tenía una ingesta excesiva de alimentos. Dentro de lo cognitivo, pues ella tenía pensamientos como que le gustaría estar muerta, que se sentía estúpida, que nadie la amaba o que le gustaría que le cayera un piano encima. Siguiente diapositiva, por favor. En los mecanismos de defensa que podemos observar está la negación, ya que esto se puede ver cuando la directora le pregunta si pasaba algo en casa y ella negaba la existencia de un suceso. En la devaluación, esta se refiere a atribuir cualidades a sí mismo que son negativas y lo podemos ver cuando a ella se le pregunta cuáles son sus cualidades o habilidades y ella expresa que no es buena para nada. La introyección es cuando ella ve las cosas bonitas del mundo, de su exterior, y ella al verse sentada frente a un espejo, entonces quisiera verse como una mujer blanca, alta y rubia. La fantasía, cuando ella tiene pensamientos de que es una mujer famosa, aplaudida y admirada por todos en un mundo donde ella se ve feliz y querida. La regresión es cuando volvía a los momentos, a esos recuerdos en el que estaba siendo abusada por su padre, y esto lo podemos ver en diversas escenas. Luego está también la decisión, que es como clasificar entre bueno y malo. Entonces hubo un momento en el que ella tuvo una prueba en la escuela alternativa, entonces ella tendió a clasificar esta prueba como mal hecha, que tanto las personas como las pruebas pues únicamente hacían que ella y su madre quedaran como ignorantes y la hacían sentir como un pedazo de carne que debía ser eliminado. Siguiente diapositiva, por favor. Según los signos y síntomas observados, consideramos que puede estar presentando un trastorno de estrés postraumático, ya que cumple con la mayoría de los criterios, entre ellos una experiencia directa con el suceso que fue la violación y diversos abusos físicos y psicológicos, tuvo una exposición repetida, tenía recuerdos recurrentes, un estado emocional negativo, un comportamiento agresivo, problemas de concentración, por lo cual esto le estaba causando un malestar significativo. Gracias. Súper, súper duper. Bien, mucha. A la gran, qué bonito, qué bonito. O sea, no sé si se dieron cuenta todos los demás, mucha, como ahorita a partir de lo que han ido aprendiendo durante las exposiciones anteriores, eh, esta presentación está muchísimo más completa. Es más, en la impresión diagnóstica la redactan apropiadamente. Según los signos y síntomas presentados, la paciente puede estar presentando, ¿verdad? O sea, excelente esta parte, mucha. Bien, bien, bien. Eh, un par de cositas que quiero aclarar, más bien, porque está muy bien presentado en tiempo, súper, como les digo, les quedó que como un minuto, pero puchis, sí, 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 sí. Tienen confusiones en cuanto a términos de algunas cositas de lo que vieron, pero eso es completamente normal y es algo que vamos a aprender todos aquí, ahorita. Súper, súper. Vamos a ver, regresemos. Me habló Stephanie, ¿verdad? Y me habló Bárbara, ¿verdad?
Bárbara, ¿dónde estás? Aquí estás. Sí, pues. A ver, Jennifer. Buenos días, Lick. Hola. Contame. Jennifer, me hablaban de que dentro de los mecanismos de defensa aparece la fantasía, ¿verdad? En donde esta foto me gusta mucho, en donde Precious, pues justo cuando ella está en estas fantasías, ella se mira siendo alguien famosa, cuando en la realidad, pues su vida es completamente distinta a esa fantasía. ¿Qué es lo que hace que Precious vaya y recurra a las fantasías? ¿Cuándo sucede? ¿Ella fantasea todo el tiempo o hay momentos específicos en donde pasa? Yo creo que hay momentos específicos. A veces es cuando algo malo sucede o hay algo que denota, podríamos decir, esa acción, porque había muchos ejemplos donde alguien la trataba mal o donde su mamá la maltrataba y ella venía y rápidamente, ¡boom!, se tiraba a una escena muy buena que no era lo que estaba sucediendo en ese momento. Exactamente, bien, así es. ¿Y cómo se le llaman a esas situaciones que pasan alrededor para que Precious se vaya a esa fantasía? ¿Cómo se le llama a eso? Quiero ver si lo saben. Si no lo sabes, no tengas pena. Alguna de tus otras compañeras tal vez lo sabe. No sé, estoy No, pensando. Jennifer, ok, pero me respondiste bien. Tranqui. A ver, Son Evelyn, disparadores, ¿no? École, ¿quién me dijo? Yo, Evelyn. Ah, Evelyn, súper Evelyn, así es. Disparadores, chicos, anoten ahí. Si Precious no está fantaseando todo el tiempo, o sea, no es que ella esté todo el tiempo en un rollo psicótico fuera de la realidad, sino que ella está muy en realidad. Pero cada vez que hay una situación en donde ella es vulnerada, en donde se burlan, en donde le dan una mala noticia, en donde la agreden físicamente, inmediatamente se va hacia la fantasía. Y ahí nos falta, vamos a ver, Evelyn, ya que, bueno, pero Evelyn me respondió ahí lo de disparadores. A ver, Shari, ¿estás? Sí, Lick. A ver, Shari, ¿cómo hay un mecanismo de defensa que les faltó y es el de excelencia que lleva a la fantasía tan extrema? No está, pero no sé si es porque no lo saben o se les chispoteó. Justo antes de que empiece la fantasía a suceder, hay algo que a ella la saca de donde está en ese momento. ¿Cómo se llama ese mecanismo de defensa, Shari? Ese tendría que haber aparecido así hasta arriba. Ese es el más fuerte que se mira en Precious. Pero o se les fue o no lo conocen. Bueno, sí lo conocen porque lo tienen en su documento que le subí. Pues Lick, yo creo que se nos fue y ahorita precisamente hablábamos con el grupo y estamos pensando, pero no tenemos la verdad. Ok, vamos a ver. Entonces, école, Andy. Andy de otro grupo. Así es, Andy, exactamente, mucha. Eso que ustedes vieron en la película, eso se llama disociación. Cuando ella, a partir de un disparador en el ambiente real, sale de donde está, ¡puc! Y en su caso, muchísimo más fuerte porque tenemos un caso de trauma temprano y de politrauma, ¿verdad? O sea, hablamos de que tiene 2 hijos productos de las violaciones de su papá. ¿Se imaginan? Y además, bien grupo, es algo que quiero felicitarles, excelente, porque lograron encontrar dónde empieza la historia, porque hay una escena donde nos da mucha información, mamá, ¿verdad? Mucha información, mamá, que Precious no nos pudo haber dado, pero el informante que es mamá en ese momento nos habla de que el abuso inicia desde que Precious tenía 3 años. Vemos a una madre sumamente patológica, desde donde la quieran ver, ¿verdad? Muy dañada ella también. Y por lo tanto permite que esta situación se dé. Pero, chicos, necesito que anoten ahí en grande, disociación. Y hay un momento en el que la madre le alega a Precious y le dice, por esta puta es que yo perdí a mi hombre. Esos chicos no se imaginan lo común que es en este país. Que las madres defiendan al abusador, que es su pareja, antes que a sus hijas o a sus hijos.
Pero algo importante es que viene y le dice, esta puta, cuando él se revolcaba con ella, no decía nada. No decía nada. Simplemente lo permitía. ¿Por qué Precious? Shari, a ver, ya que nos sacaron aquí lo de disociación, Andy, de otro grupo, a ver, Shari, ¿por qué Precious lo permitía? ¿Qué estaba pasando con Precious? O sea, mira cómo ella realmente es muy agresiva, ¿verdad? O sea, ella es muy agresiva cuando se siente vulnerada con otros. Claro, lo ha aprendido de la escuela de la madre, que la madre es sumamente agresiva y ella, hizo, mata a todos. ¿Qué pasa cuando la viola su padre? ¿Por qué lo permite? ¿Qué está sucediendo ahí? Pues la verdad, nosotros, bueno, considero de que a pesar de que ella sí era agresiva con los demás, creo que también el hecho de que su mamá muchas veces le dijeran que no valía para nada, que ella se sintiera así y todo, y de alguna forma, no sé, yo así lo siento y lo vi, de que pues ella de alguna forma decía, bueno, es lo que me merezco. Incluso creo que hay una parte donde ella dice que por ser negros merecemos esto, algo así, si no mal Imagínate recuerdo. esas Entonces, creencias, ajá. ajá, entonces de alguna forma el hecho de que ella creer que no tenía ningún valor y era lo que se merecía y era para lo único que había nacido, creo que eso también como que de alguna forma se quedaba así, ida, porque en ese momento de que ella no reaccionaba, o sea, en ese momento de las violaciones y todo, ella se quedaba ahí simplemente sin agredirlo, cuando que en otras ocasiones pues sí lo hacía, ¿verdad? ¿Y por qué se queda así, Shari? ¿Qué es lo que está pasando en su mente? Además de lo que tú me estás explicando, de lo que ella pueda estar pensando. ¿Qué está sucediendo con su mente? ¿En dónde está ella cuando la están violando? ¿Está ahí? No, yo creo que iría un poco con lo que decía mi compañera Jennifer, o sea, siento que algunas de esas veces ella se imaginaba, o sea, creo que por evadir, se podría decir, esa situación, ella se iba como a otro lugar en su mente, o sea, no estaba ahí presente. Bien, y entonces en mecanismos de defensa, evasión, por supuesto, pero sobre todo dentro de los niveles de elevación, el más grande de todos, que es el que estamos hablando, la disociación. Necesito que ustedes tengan bien claro eso, chicos, porque cuando ustedes estén trabajando con una víctima de abuso sexual, que es el caso terrible de esta película, ¿verdad? Abuso sexual y abuso sexual de tipo incesto, que es todavía peor, porque ella hay una escena tan dolorosa en donde ella lo logra decir, el amor me golpeó, el amor me violó. O sea, ¿se imaginan lo confuso y lo retorcido que es para la mente de un niño pensar que sus padres son los que le están haciendo ese daño? Cuando viene de fuera yo les podría decir, bueno, o sea, el mundo es malo, y entonces aquí ya vamos a lo de la decisión, excelente haber colocado decisión y buen ejemplo. Solo voy a explicar un par de cositas. Entonces, ¿qué necesitamos, chicos? Que sepan que cuando el trauma es tan fuerte, vamos a recurrir a mecanismos de defensa tan intensos como la disociación, que es lo que vemos en Precious. ¿Por qué hay víctimas de abuso sexual que no se defienden? Esto, chicos, es lo que ustedes deben saber y explicar, saber explicar los mecanismos de defensa, porque esto es lo que va a marcar la diferencia en un juicio incluso, en donde algún abusador sexual esté argumentando que la víctima nunca dijo que no, que simplemente lo permitió y por lo tanto como lo permitió le estaba gustando. Santo Dios. No, bajo ninguna circunstancia. Jamás. ¿Qué sucede? Hay víctimas que se defienden con uñas, con dientes, con golpes, con lo que sea, por sus rasgos de personalidad. Además, depende el tipo de mecanismo de defensa que esté utilizando la persona, así va a ser su reacción a la hora de estar viviendo un trauma de este tipo. Si es tan consecuente, si ha sido tantas veces y es tan temprano como en el caso de Precious, vamos a ver este cuadro en donde Precious recurre a la disociación como mecanismo de evasión, así como bien lo dijiste, o sea, estoy evadiendo esto que es tan traumático, es tan doloroso, que además voy a recurrir a uno más primitivo que es la disociación. Y ya no estás ahí.
y ella todavía combinado con la fantasía. O sea, realmente ella, por eso las escenas en donde vienen los flashbacks son solo de pequeños pedazos, ¿verdad? O sea, ella no está ahí. Eso es algo que tienen que saber. ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué se calla? ¿Por qué se deja? Porque está disociada. Una persona disociada no está. Hay gente que se disocia con una noticia, ¿verdad? A menos estable esté nuestra salud mental, chicos, una noticia fuerte, como de que de repente asesinaron a alguien de su familia, hay personas que al recibir la noticia disocian. ¡Pac! Y se sientan, ay, no, siéntenla, y la persona solo no está como vacía. Disociación, mecanismo de defensa. Y en el caso de Precious, disociación más fantasía, ¿sí? Súper mucha. Y entonces aquí voy a amarrar con esta parte en donde se me confundieron un poquito. Cuando ustedes colocaron, ¿dónde lo colocaron? ¿En cognitivo? Sí, aquí está, cabal. Chicos, delirio de grandeza. Vamos a aclarar eso porque creo que es para todos. ¿Ustedes consideran que aquí en cognitivo también tiene que aparecer fantasía, chicos? Más allá del mecanismo de defensa, ella fantasea constantemente, entonces tiene que estar en la parte cognitiva, ¿verdad? A ver, un delirio de grandeza. Me acaba de hablar el grupo de que ella tiene una muy baja autoestima. Cree que es estúpida, cree que es tonta, cree que porque es negra, en fin, ustedes dijeron varias cosas. Entonces, chicos, aquí voy explicando para todos. Eso que ustedes vieron no es un delirio de grandeza. La característica del delirio es que la persona se lo cree. ¿Eso qué quiere decir? Que para que pudiéramos clasificar esto como delirio de grandeza, Precious tendría que haber andado contándole a la gente, ¿verdad? Que ella es una superestrella, que ella está casada con el señor el que le da clases de mate, que ella es una estrella de cine, que firma autógrafos, el delirio, la característica de un delirio, sea del tipo que sea, es que la persona se lo cree. ¿Cuál sí podría ser? El delirio que tiene con respecto al maestro de mate. Porque ella dice, ve, él está enamorado de mí, ¿verdad? ¿Y ese cómo se llama, grupo? ¿Cómo se llama ese tipo de delirio? A ver si lo conocen. Es diferente al de grandeza. ¿No? Tal vez están muy pollitos todavía para saber. Bueno, anoten ahí, pues. Erotomaníaco. Delirio erotomaníaco. Ahí, Katy casi, ¿ve? Erótico, dice. Así es. Erotomaníaco. Así se llama ese delirio, en donde yo estoy completamente seguro que alguien está enamorado de mí. Es que cómo me mira, es que cómo me sonríe, es que está enamorado de mí. La gente está enamorada de mí. Yo no puedo salir a la calle porque cuando salgo a la calle, la gente suspira y se enamora de mí. Ese es el delirio erotomaníaco. Y ese sí lo tiene Precious. Ella cree que el profesor de verdad está enamorado de ella, ¿verdad? Ella también de él, ¿verdad? Lo ama y le encanta, pero él está enamorado de ella, ¿verdad? Claro que sí. Pero delirio de grandeza, chicos, porque Precious no se lo cree. Eso es pura fantasía. Es lo que ella quisiera, pero ella no cree que es. ¿Entendemos la diferencia, chicos? Colóquenme ahí si se entendió. La diferencia entre un delirio de grandeza y la fantasía. Vemos que Precious ahí, que le toman fotos y que hacen todas sus escenas, claro. Pero eso no es delirio, eso es fantasía. Y una fantasía tan fuerte porque viene acompañada de disociación. Blanca pregunta, cuando las personas se quedan en shock al recibir una noticia, ¿es disociación entonces? Depende, Blanca, habría que ver el caso, pero muchísimas veces sí lo es, ¿verdad? ¡Pum! Disocian, no están, es que no están. O sea, si tú estás viendo que la persona está como que fuera un cascarón vacío, ¿no? Totalmente cascarón vacío, o sea, solo no está ahí. Eso es disociación, ¿verdad? Y a veces regresan, ¿va? Y cuando regresa, empiezan a llorar.
¿no? Porque ya están en realidad, ¿ah? Pero la disociación te saca de ahí. La disociación es porque de verdad lo que estás experimentando es demasiado doloroso para tu sistema y tu mente tiene esas características, esos mecanismos para que no te psicotices. Bueno, mucha, excelente. Bien, bien los flashbacks. Muy bien, súper. Eso tendría que aparecer. Excelente, mucha. Personalidad predominante también. Bueno, súper. Grupo 10, imagino que presentan ustedes porque no me entregaron, ¿verdad? Igual que el grupo 11. Sus presentaciones no me las entregaron, los únicos dos grupos que no me llega las presentaciones, así que supongo que van a presentar ustedes, ¿verdad? Con la amonestación, pues por entrega tarde de sus diapositivas, pero empieza su tiempo, pues compartan, chicos, les voy a habilitar ahora para que puedan compartir, ya tienen habilitado. Entonces, grupo 10, ¿verdad? Vamos, pues. Ahí viene ya, listo, pues empieza a correr su tiempo. Buenos días, nosotros somos el grupo 10 y nos tocó el análisis de la película La Isla Siniestra. Siguiente, por favor. Bueno, la película inicia con un viaje en ferry que realizan los agentes federales Ted Daniels y Chuck hacia la isla Shutter, donde se encuentra ubicado un sanatorio prisión Ashcliffe para criminales con desórdenes mentales. Al llegar a la isla, los agentes federales son recibidos por el personal de seguridad, quienes les indican las medidas que deberán acatar durante su estadía. Más tarde son dirigidos hacia el consultorio del médico psiquiatra, el doctor Cowley, quien los pondrá en conocimiento de la supuesta desaparición de una interna que asesinó a sus pequeños hijos y que ha escapado sin dejar rastros. Durante el desarrollo de la investigación, ambos agentes se encontrarán rodeados de psiquiatras sagaces y peligrosos pacientes psicóticos que harán sospechar a Ted Daniels de una posible conspiración en su contra. Acercándonos al final de la película, se produce un giro en el argumento de la película revelándose el secreto. Ted Daniels es un veterano de guerra y exalguacil federal y actualmente es paciente psiquiátrico del hospital. De acuerdo con el médico psiquiatra, Ted Daniels presenta un cuadro con alucinaciones y desarrolla sucesos imaginarios para no enfrentar la realidad de sus actos. Su compañero Chuck es en realidad su médico psiquiatra y el doctor Cowley, miembro del consejo directivo. En este último es quien pone en marcha la más radical escena simulada que se hubiera intentado en psiquiatría. Esto con la finalidad de confrontar a su paciente con su verdadera identidad, que es Andrew Ladies, y con ella recuperar su historia como último intento para lograr su cura. Siguiente, por favor. Los datos generales del personaje es que su nombre es Andrew Ladies, pero él se identifica como Edward Teddy Daniels. No refiere la edad, por ende la fecha de nacimiento. Es de sexo masculino y su estado civil es viudo. Su ocupación es militar retirado, pero él cree que es detective. Es creyente y su nacionalidad es estadounidense. Siguiente, por favor. Okay, la historia del problema. Andrew Ladies, entre comillas, Edward Teddy Daniels, es un militar retirado donde sus problemas comienzan en la guerra contra Alemania. Edward, junto con su batallón, visitan un campo de concentración para liberarlo de los nazis y al entrar encuentran cadáveres congelados y abrazados a sus familiares. El impacto de esta experiencia, aunado con la enfermedad diagnosticada de su esposa, que es maníaco-depresiva, provoca que el militar obtenga problemas de alcoholismo y con la muerte de su esposa junto con sus hijos, nace en él una necesidad de querer salvar a la gente y resolverlo todo. Toma el caso de la desaparecida Rachel Solando, llevándolo a uno de los peligrosos manicomios de Estados Unidos, donde empieza a ingerir medicamentos para controlar sus migrañas que le provocan parálisis permanentes y alucinaciones. Siguiente. Ahora los dejo con mi compañero. Buenos días, tenemos a continuación los signos y síntomas. Como siempre los clasificamos en físicos, emocionales, cognitivos y conductuales. En físicos tenemos presentada náuseas, temblores, dolores de cabeza, sudoración, ojos rojos, ojeras, palidez, lesiones en las manos, ceño fruncido,
estrés, deshidratación, fotosensibilidad, respiraciones profundas. En emocionales tenemos incertidumbre, confusión, enojo, temor, culpa, miedo. En cognitivos tenemos flashbacks, pesadillas vívidas, pérdida de la conciencia de la realidad, pensamientos delirantes y alucinaciones. En conductuales tenemos consumo de tabaco y alcohol, gritos, bajar la mirada cuando le hablaban de matar, llanto, buscar incansablemente la verdad, inventar otra identidad, deja de aceptar los cigarrillos, muestra conductas agresivas como explotar el auto, somatar las cosas en la mesa, remarcar la hoja muy fuerte. Siguiente, por favor. En síntomas tenemos náuseas, temblores, dolores de cabeza, sudoración, lesiones en las manos, deshidratación, fotosensibilidad, respiraciones profundas. En emocionales tenemos incertidumbre, confusión, enojo, culpa, temor. En cognitivos tenemos flashbacks, pesadillas vívidas, pérdida de la conciencia de la realidad, pensamientos delirantes. En conductuales tenemos consumo de tabaco y alcohol, lloraba desconsoladamente. Siguiente, por favor. Tenemos también su personalidad básica. Los principales rasgos de su personalidad nos basamos en el modelo de Eysenck. Tenemos el neuroticismo y psicoticismo. El neuroticismo se caracteriza por tender a emociones negativas, como la ira, perder el control de sus propios pensamientos, rasgos depresivos y ansiosos, en resumen, una inestabilidad emocional. El psicoticismo se caracteriza por tener comportamientos asociales, poca empatía, acciones impulsivas, sentimientos fríos, egocentrismo y tener una mente cerrada. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenos días. En cuanto a la personalidad premórbida, en cuanto a los flashbacks que se logran ver en la película, se logra observar de que él desde antes ya consumía grandes cantidades de alcohol. Era una persona fiel a sus ideales, poseía un carácter fuerte y en algunos flashbacks se logra apreciar que solía tener momentos felices y divertidos al lado de su esposa. En cuanto a los mecanismos de defensa, siguiente, por favor. En cuanto a los mecanismos de defensa, encontramos lo que es la negación. Esta se puede observar en el momento en donde él afirma ser Edward y niega ser Andrew, y también niega haber pasado todo el asesinato de su esposa y de sus hijos. Así también encontramos lo que es el control omnipotente, y este se logra observar cuando Edward tenía deseos de resolver el caso que él se había planteado, en encontrar las respuestas y todo, e hizo hasta lo imposible por encontrar dichas respuestas. Incluso él decía que él se creía también un héroe para los demás porque no quería que los demás sufrieran. También encontramos la represión, que esta se logra observar en cuanto a reprime todos los malos recuerdos que él tenía cuando el asesinato de su esposa y encontrar a sus hijos ahogados. También tenemos lo que es la idealización, y esta se observa cuando Edward imaginaba a su esposa y ella le decía cómo podía continuar con el caso. También tenemos la proyección, la introyección y la identificación proyectiva. Esta se observa al demostrar cómo es Edward y cómo él cree ser Edward y no la persona que en realidad es, a base de todo lo que le metieron a la cabeza. También tenemos el mecanismo de la escisión, y esta se observa cuando culpa a todos los doctores y enfermeros de comunistas y de que hacen operaciones clandestinas. Los hace ver como los malos de la historia. Y por último, de los mecanismos primarios tenemos la disociación. Esta se nota cuando él se hace pasar y creer que es Edward cuando realmente es Andrew. En cuanto a los mecanismos de defensa secundarios, está el desplazamiento. Este se observa cuando desplaza todo el odio y la culpa que se tiene a sí mismo, lo desplaza a todo lo relacionado a los casos en cuanto a los doctores y las otras entidades que estaban en el psiquiátrico. Asimismo, en la película nos mencionan dos mecanismos de defensa, y los cuales son los instintos de supervivencia y el agresivo.
En cuanto a la impresión diagnóstica, según lo que vimos en el DSM-5 y los criterios que este tiene, llegamos a la conclusión de que Andrew sufre de estrés postraumático a consecuencia de la guerra y los eventos que pasó posterior a esta junto a su esposa. Comórbido a esto, tiene un trastorno psiquiátrico esquizofrénico debido a su realidad distorsionada, a las alucinaciones y a su tratamiento con clorpromazina. Y eso es todo. Súper, mucha. 28 segundos left. Bien, 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 bien. A ver. Aquí. ¿Dónde estamos? A ver, a ver, a ver. Ahí está. A ver. Bueno, esa parte justo en donde sale esta paciente aterradora esta paciente, la verdad. Bien, chicos, bastante, me encantó. Regresen a la impresión diagnóstica. Súper, bien esto, excelente que logran encontrar, obviamente, el estrés postraumático producto de la guerra, que aparece constantemente, ¿verdad? Tiene flashbacks incluso de los momentos en la guerra, que se le va mezclando con todo el traumatismo relacionado al hecho con su familia. Pero bien esto, y comórbido, por supuesto, el trastorno psicótico, excelente. Regrésenme a donde están, la primera en donde están sus nombres. Bien, personalidad premórbida también, excelente. Ok, súper. A ver, sí, Olga, Darling, Gabriela García Ochoa. Sí, Lick. A ver, Gaby, contame un poquito, cuando ustedes, este tipo de cuadro que al final de la película se logra ver, porque mientras uno va viendo la película uno dice, oh my God, ¿qué está pasando? Pero cuando al final se logra entender que realmente el paciente es, pues, Leonardo DiCaprio, no solo está buscando pacientes, sino que es él, ¿qué características tomaron ustedes en cuenta como para que no calificarlo como neurosis, sino como psicosis? Creo que podría ser porque por el tratamiento que él estaba tomando, porque era para psicóticos y por las alucinaciones. Ok, genial. O sea, las alucinaciones que son un tipo de síntoma psicótico, y en donde la otra clave sería que pudieran decirme en donde se evidencia que él definitivamente no está en realidad. O sea, el principio de realidad está fragmentado. O sea, no hay, él ya no es más. A partir del politrauma, o sea, cuando viene el trauma del momento en el que él encuentra a sus hijos ahogados por su propia esposa y él asesina a su esposa, hace que sea tan fuerte que se escinde, ¿verdad? Se divide y crea este alter en donde él es otra persona, ¿verdad? Incluso con un nombre distinto, ¿verdad? Pero bien, 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 bien. A ver, Jennifer, si me platicó, Andrea Nicole. A ver, Andrea Nicole. Buenos días, Lick. Hola, Andrea. A ver, Andrea, cuéntame un poquito, saben que me encantó el cuadro de signos y síntomas bien detallado. Cuando hay un momento al final de la película en donde él está buscando a su compañero, ¿verdad? Con el que llegó a hacer la investigación a la isla. ¿Qué dirías tú? ¿Cuál es aquí tranqui, tú dime qué piensas? ¿Qué fue la estrategia que utilizó la persona que lo estaba tratando para poder trabajar con él? Cuéntales por ahí el compañero, a los que no han visto la película, el compañero, ¿a qué me refiero? Se intentó ganar su confianza y también intentó como que meterse en su realidad para que él como que creyera más en él y le pudiera contar más cosas y así pues analizarlo mejor y dar un
pues mejor diagnóstico. Al final, él se lo explica, le dice que intentó ganarse su confianza e intentó crear todo este simulacro para que él pues pudiera expresar lo que sentía y para ver si lo podían todavía como que salvar y no operarlo del lóbulo temporal. Nice, Nicole. A ver, Isabela. Hola, Lick. Hola. ¿Qué pensás tú de esa intervención? ¿Te parece atinada? O sea, para los que no la han visto, chicos, el compañero es su psiquiatra, ¿verdad? Su psiquiatra de primera mano. Ajá. Hay varios psiquiatras en el hospital, pero él es su psiquiatra, digamos, el que está encargado de ese caso. Y entonces él es parte de la historia, digamos, él es su compañero dentro de todo lo que él está haciendo, investigando y todo lo demás. ¿Qué pensás, Isabela? ¿Qué te parece esa intervención? ¿Te parece Pues, no? ¿Qué pensás? pues yo siento que sí esto fue como una buena estrategia, por decirlo así, el estar más cerca del paciente y conocer más el caso y más cómo pensaba y como decía Nicole, ganarse su confianza para que le contara las cosas y todo. Y aunque al final el otro se sintió como traicionado, así como, ¡hala, mi compañero, yo te busqué incluso cuando te caíste y estuve buscando por ti y todo! Pero, o sea, viéndolo desde su lado, es así como, ¡hala, qué pura lata el otro! ¿Va? Pero fue una buena manera de acercarse a él y de, pues, tener más información sobre este. ¿Va? Yo considero que sí estuvo bien, aunque al final se vio como que pura lata, pero sí estuvo bien como médico, como terapeuta, psiquiatra, estuvo bien eso de acercarse de esa manera, porque si lo hubiese hecho como normal, así como, mira, soy tu doctor, vení, contame y todo, el otro tampoco se hubiera dejado. Entonces necesitaba ir así como llegarle de por otro lado para que sí lograra tener la información. Excelente, Isabela. Y esto es algo que yo quería resaltarles precisamente de esta película, porque tenemos una película de paciente psicótico. Entonces, es muy difícil trabajar con el paciente psicótico, sobre todo porque él ya no está aquí, pues, o sea, y no me refiero a la disociación como tal de lo que hablábamos en Precious, sino que me refiero a que él realmente ya no distingue cuál es la realidad de la fantasía. Y obviamente, además hay varios pacientes psicóticos. Y aquí, bueno, creo que ya me hablaron porque minor ya, ¿verdad? Ya creo que ya me respondieron todos. Pero, a ver, hay una característica interesante de la paciente a la que se supone que están investigando. Cuéntenles, chicos, o sea, al nivel al que puede llegar este tema en donde a partir de un cuadro psicótico, ¿qué le pasaba a esta paciente? ¿Ella dónde creía que estaba? Ella estaba recluida en el hospital, pero ¿ella dónde creía que estaba? En su casa. Ajá, ella todavía pensaba que estaba como que en una colonia toda fancy, que todos ahí eran mensajeros o eran los que le iban a dejar la lechita o que gente nada que ver, ella, según ella seguía todavía en su realidad de que sus hijos seguían vivos y que su esposo también y que los iba a dejar en la mañana al colegio y toda la onda, pero realmente los mató. Así es, exacto. Entonces, ¿y qué sucede? Vamos a ver, estos también son puros mecanismos de defensa, ¿verdad? O sea, ¿qué sucede? Es tan fuerte, la experiencia es tan fuerte que vamos a recurrir, y aquí quiero que a ver si me logran explicar. Esta va abierta, grupo 9 y grupo 10. ¿Cuál es la diferencia entre, porque las dos historias son desgarradoras? Una, tenemos una adolescente que ha sido violada desde que tiene 3 años y que además vive violencia física de parte de su madre, violencia en la calle, violencia en la escuela, lo único que la hacía feliz la echan del colegio, o sea, la historia es desgarradora. Y tenemos este otro hombre que ya con un estrés postraumático previo se enfrenta a, obviamente tienen una relación patológica, el patológico, ¿verdad? Y obviamente su esposa más, y le toca enfrentar al regresar a la casa, su mujer había ahogado a sus 3 hijos y estaba en un sutrave ella y él la asesina a ella. Después de eso, quiero que me expliquen esto. ¿Qué le pasa de diferente a Precious que a Andrew? ¿A qué voy? Hay uno que se psicotiza y el otro no. ¿Por qué? El trauma es horrible en ambos casos, pero uno se psicotiza y la otra no. ¿Por qué?
Lick, porque las reacciones patológicas de los traumas no van a ser siempre las mismas, ni van a ser siempre psicosis o siempre agresividad o siempre depresión, sino que va a depender muchísimo de la historia de la persona, de la predisposición genética y también de las patologías que se manejan en casa. Excelente, gracias Krishna, quiero ver quién más, opinen mucha. Dice Andrea, Andrew tal vez tenga un antecedente más fuerte, como una reacción más descontrolada, dice Andrea, o sea, son violencia los dos horribles. Dime Gaby. Creo que también podría ser porque ella viene sufriendo esto desde los 3 años, digamos, prácticamente ella no tuvo como que una realidad así normal, como que ella haya disfrutado, pues como que estar bien con su familia, como Andrew sí lo había hecho antes de ir a la guerra, luego de ir a la guerra, pues con su estrés postraumático, pero pues estaba feliz con su esposa y luego pues encontrar todo eso, creo que eso pega un poquito más fuerte, por así decirlo. Bien, mucha. Quiero que aquí va la respuesta. Bien lo que me están diciendo, por supuesto. Es que hay muchos, o sea, no hay una sola respuesta para la pregunta que yo lancé, pero lo que quiero que entiendan de esta comparación de películas, que por eso es que iba junta, la 9 y la 10, es cómo, chicos, los mecanismos de defensa que tiene nuestra mente son sagrados. Jamás ustedes piensen así como, ay, mis mecanismos de defensa, que ala, qué horror. Mucha, sus mecanismos de defensa son lo que les permite a ustedes mantenerse en realidad, en principio de realidad. El mecanismo de defensa es lo que permite digerir mejor un proceso traumático. Cuando el mecanismo de defensa falla, los mecanismos de defensa fallan, adiós. Me voy a psicotizar. O sea, la psicosis, además, vamos a incluir obviamente los elementos que tienen que ver con biología, por supuesto, características de tipo hereditario, por supuesto, claro que tiene que ver, rasgos de personalidad, por supuesto que sí. Pero ambos son casos de politrauma. Y difícil hablar, como decía, por ejemplo, Andrea, tal vez porque uno es más fuerte que el otro, no necesariamente. Si te pones crudamente a hablar, puchis, me dirías que la historia de Precious, a la madre, es menos fuerte que la de Andrew. Yo realmente no sé. O sea, es horrible. Ella todavía adquiere VIH de la violación. O sea, es que no solo es una, sino que, la puchica. ¡Qué barbaridad! Pero exacto, Wendy, nos mantienen vivos y cuerdos los mecanismos de defensa. Así es. Depende qué ruta tome mi mente en el momento, más probable es que yo desarrolle una neurosis jodida, por supuesto, como un estrés postraumático, que puede ser lo que sucedió, si se dan cuenta, en este ya era un cuadro, ¿verdad? Ya era un cuadro de estrés postraumático, claro, posguerra. O sea, se imaginan lo repetido del estrés postraumático no tratado. Y a eso le agregamos el siguiente elemento, esos mecanismos de defensa no dieron más. ¡Puc! Adiós. Me psicotizo. Entonces, es importante que ustedes vean esto, que necesito que tengan esa conciencia. La próxima vez que ustedes piensen así como, ay, es que pobrecito el loquito. Mucha, esa ventana la tenemos abierta todos. Obviamente, a más historial de trauma tengamos sin trabajar, más probable es que el siguiente trancazo de la vida nos lleve a pasarnos la banqueta de la locura, por decirlo fácil, ¿verdad? De la psicosis. La psicosis está ahí. O sea, el que ustedes rompan principio de realidad es una posibilidad. Es algo que quiero que tengan bien claro, para que se hagan responsables de ustedes mismos, sobre todo si tienen historia de trauma, chicos. Si tienen ya historia de mucho dolor a estas alturas cortas de su pequeñita vida, porque ustedes son muy jóvenes, si hay elementos que trabajar, trabájenlos ya. Así es, Andrés, es una posibilidad constante.
Trábajenlos ya, ¿sí? Dime, Isabela. Tienes una pregunta, dime. Sí, bueno, más que una pregunta es como tener una aclaración del final de esta película, porque se pueden entender dos cosas. Nosotros como grupo llegamos a la conclusión de que a él le hicieron todo esto como esta simulación para que él intentara resolver el caso y todo, con el fin de que al final se diera cuenta de que realmente él es paciente de ahí, que agarrara la onda allá, porque si no, como él era muy agresivo y había lastimado ya a alguien y toda la onda, si no, lo iban a operar y yo no sé si con esa operación lo matan o se queda vegetal o qué le pasa, pero le iban a hacer una operación, ¿va? Entonces, él al final dice, cuando ya supuestamente ya agarró la onda de que él es el paciente y todo, pero al final llega el que supuestamente es su compañero, el Chuck, y le dice así como, bueno, ¿y ahora qué va? Y él le dice, no, que sí, que sigamos resolviendo el caso, haciéndole entender de que no, realmente no se curó, por decirlo así, va, pero él luego le dice que ni modo, ahí llegan los otros que lo van a operar y así, entonces él dice, yo prefiero morirme pensando que soy alguien bueno a seguir teniendo como un monstruo, va, entonces ahí nosotros entendimos de que él sí, realmente sí sabe que él es el enfermo y lo que sea, pero que mejor prefiere morirse y ya no seguir pensando que está loquito, o si realmente no agarra la onda. Esa es una de las cosas que las películas te dejan esa como abertura, ¿verdad? Ajá. Que puede ser esto, puede ser aquello, ¿verdad? Podría ser. Te digo, si el tratamiento funcionó, ¿a qué me refiero? La idea que, justo como ustedes la entendieron, era que él, o sea, se le iba a dar el permiso de que él pudiera ser este héroe y todo lo demás, y le siguieron el rollo, si se dieron cuenta, o sea, le permitieron que hiciera las entrevistas con los demás pacientes, le permitieron, o sea, tanto obviamente el otro doctor estaba junto con él en todo el proceso para poder acompañarle, ¿verdad? Para poder llevarlo al final, lo que sucede es que sí se nos va poniendo muy agresivo en el camino y hiere a los guardias y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ya toca confrontarle en ese momento y hacerle como para que, y hay un punto en el que él sí vuelve, ¿verdad? Y cuando regresa, o sea, es que el dolor, chicos, es tan intolerable, o sea, es tan horrible, que por eso es que la mente no lo soporta más y se psicotiza, ¿verdad? Pero podría ser que él en efecto logró entrar, recuerda, porque bien mencionado ahí, chicos, represión, por supuesto, o sea, él no recuerda que él asesinó a su esposa, él no recuerda que los niños ahogados son los suyos, sino que él está pensando nada más en el caso externo. Mientras no es mío, todo bien, ¿verdad? Pero entonces es clave el poder darse cuenta de lo doloroso que es. ¿Qué pasa con una lobotomía? Lo ponen como última opción de salud, digamos, en pacientes psicóticos, pero lo que sucede es que si nosotros vamos a retirar cierta parte del cerebro en una lobotomía, vamos a tener alcances de pérdidas cognitivas fuertes también. Entonces, en ese entonces, porque recuérdense que está ubicada la película hace varios años, ¿verdad? No es como las lobotomías de ahora. De hecho, es raro que se haga ya una lobotomía, ¿verdad? Exacto, Andrea. Puede quedar peor, si no es que queda, digamos, con mayor psicosis, puede perder facultades y entonces puede quedar sin caminar, puede quedar sin hablar, puede quedar sin moverse, puede quedar, como bien decían ahí, ojo, Isabela, que please, que jamás vegetal, ¿verdad? ¿Cuál es el término, mucha, para llamarle a lo que la gente en la calle le dice vegetal? ¿Cómo se llama ese estado de conciencia? ¿No han visto estados de conciencia? No, yo creo que eso lo miran conmigo en sexto semestre. No, bien, ya han visto el estado de conciencia. Con el estado de coma, chicos, sí, por favor, pilas, sí, pero qué bueno que lo mencionaste, Isabela, porque así es como habla uno en la calle y es en la U en donde uno tiene que aprender a hablar apropiadamente. Estado de coma, exacto. O sea, podría ser que el mal manejo en la lobotomía, o sea, y es que ni siquiera es mal manejo, chicos, es que recuérdense que es un cableado. Nuestro sistema nervioso y el cerebro es todo un cableado, ¿verdad, mucha? Entonces, a la hora de querer quitar alguna de las partes en donde, por ejemplo, extirpan la amígdala, ¿verdad? Para eliminar las emociones, entonces que sean así como pacientes que solo están como, entonces son como pequeños zombies, ¿verdad? Ya no es un ser humano, o sea, se va a retirar esa parte humana para manejar la parte psicótica, pero entonces les digo, es un precio muy alto. Pero, te digo, en contraposición, y cabal, o sea, a mí también me da la impresión de que él mismo dice, no, ¿para qué diablos? O sea, no me sirve de nada
vivir con esta realidad, que es su realidad, demasiado intolerable, prefiero la lobotomía, que me lobotomicen ya y que se vaya. No me importa si me quedo hasta mis últimos días como en un estado de coma o en lo que sea, o estoy simplemente siendo un zombie, prefiero eso a vivir con esa realidad, ¿verdad? Es que es muy fuerte, esa historia es muy fuerte. Bueno, chicos, vamos encendiendo las cámaras, bien, grupos, excelente, grupo 9, grupo 10, ¿verdad? Encendamos su camarita, pues, chicos, y guardamos, vayan anotando ahí vayan anotando esas cosas nuevas, términos y cosas importantes. Les voy ahí como soltando según lo que me van diciendo. Ahí veo a Nicole, Carolina ya, Maynor, ¿estás? Jennifer, Stephanie, ahí está Jennifer, ahí está Stephanie, bien, listos, pues vamos pues. La primera, 1, 2 y cachún. Voy a la siguiente. Guardo esta y me voy a la siguiente. Hay mucha, ya casi que se acabó nuestro curso. ¿Listos? Ahí se van hasta haciéndose las cejas ahí, Sebastián. A ver, Nicole, Jocelyn, Celeste, ¿están? ¿No están? ¿Listos? 1, 2 y 3. Chucum. Bien, vamos a la última. ¿Listos? Última, pilas, reaccioncitas y no muertos, mucha. Ahí Adriana solo sonrisas. ¿Listos? 1, 2 y 3. Muy bien, mucha. Estamos. Voy ahorita con el link. De una vez, de una vez, de una vez. A todo el mundo. Ay. ¿Esto qué es? No, matutina, santo padre. Casi les paso el otro link. Listo. Vamos, pues. Llega, pues, chicos. ¿Listos? Grupo 11, tampoco tengo nada. Ustedes presentan, me imagino, tienen habilitado ya. Entonces, éntrenle. Vamos, grupo 11. De una vez. Rapidín, rapidín. Empieza su tiempecito cuando ya se vea. Que está como... ¿Ya se ve? Ahí ya se mira. Uf, una mente brillante. Súper. ¿Listos, pues? Inicie su tiempo, chicos. Buenos días, nosotros somos el grupo 11 y a nosotros nos tocó el análisis de una mente brillante. Siguiente. Sinopsis. John Nash es un estudiante de posgrado, concretamente un doctorado en matemáticas. Posee una inteligencia sin igual y la utiliza para desarrollar una revolucionaria teoría para culminar sus estudios. Él, al ser una persona de carácter complicado, junto con el padecimiento de un trastorno esquizofrénico, debe lidiar con distintos problemas que ponen a prueba su raciocinio, logrando así distinguir aquello que es real y lo que no. Siguiente. Datos generales. Nombre, George Nash. Estado civil, casado. Sexo, masculino. Escolaridad, doctorado en matemáticas. Ocupación, profesor universitario. Siguiente. Historia del problema. George Nash da muestras de que es un sujeto distinto al resto. Presenta un manejo comportamental desordenado desde la infancia, dejando muy en evidencia muchos criterios de lo que se entiende como trastorno de la personalidad esquizotípica. Mientras pasan los años y se adentra en sus estudios de doctorado, se va haciendo más palpable que el trastorno de personalidad se convirtió en un trastorno de esquizofrenia u otros trastornos psicóticos. Cabe recalcar que la condición clínica aumentó por esquizofrenia y también por la falta constante de medicación al haber dejado de consumir este. A todo esto se presenta de nuevo brote psicótico, siendo hasta el final que por decisión y voluntad propia reinició su tratamiento farmacológico, lo que lo hizo de nuevo una persona funcional a pesar de sus alucinaciones persistieron. Las alucinaciones de los individuos creados por su mente son la representación de las carencias que tiene en su vida. Siguiente. Análisis de signos y síntomas. Los signos. Signos físicos. Forma de caminar inusual, tics nerviosos, los ojos, gestos y movimientos de la boca. Postura encorvada, arreglo personal, cabello alborotado, barba descuidada. Sudoración,
ojeras. En los signos emocionales tenemos expresión emotiva disminuida, aplanamiento afectivo, angustia. Cognitivos, patrón de habla vago, inusual y desorganizado, sentido de competitividad, falta de atención, problemas de memoria, flashback. Conductual, huir, habla en tono bajo, habla solo, fumar, trabajo excesivo sin fines reales, percepción inusual, autolesión, falta de apetito, aislamiento. Los dejo con mi compañera Laura. Buenos días. Yo les voy a exponer respecto a los síntomas. Primero podríamos mencionar de los conductuales, creencias falsas, desadaptación, búsqueda compulsiva de patrones en su entorno, agresividad y búsqueda de reconocimiento. Dentro de las emocionales podemos ver la frustración, la apatía, el enfado, el miedo, la gratificación, el sentimiento de protección. Los físicos podríamos mencionar la respiración acelerada, cansancio, agitación. Y dentro de los cognitivos podemos mencionar delirios de persecución, alucinaciones, dudas respecto a la realidad, percepción de persecución y pensamientos desordenados. Dentro de su personalidad básica podemos mencionar que John Nash manifiesta que es una persona introvertida con un carácter volátil que provoca que en ocasiones se comporta de manera agresiva con las personas que están a su alrededor y consigo mismo. Es una persona bastante perseverante, terca. Por acá dice que es responsable, pero no lo considero yo que sea responsable porque al momento de que estaba en clases, él no tomaba notas, él no entraba a clases, y ya cuando estaba como catedrático, pues él evadía la responsabilidad de impartir clases. Sumamente inteligente, competitivo y egocéntrico. En el aspecto social, él no era capaz de mantener relaciones sociales estables, por lo que mostraba una forma inapropiada al momento de hablar y expresar sus sentimientos en la mayoría de las relaciones que él establecía. A nivel profesional, era increíblemente capaz y destacable a pesar de sus anteriores limitaciones. Tanto así que logró hacer un doctorado en matemáticas, que posteriormente interviene Perdón, me quedé interrumpida acá con esto. A nivel profesional era increíblemente capaz y destacable a pesar de sus anteriores limitaciones mencionadas anteriormente. Es una persona poco emocional, excesivamente racional, y por lo que era muy inteligente y capaz de resolver problemas matemáticos fácilmente. Dentro de sus mecanismos de defensa podemos mencionar la compensación, la intelectuación o racionalización. Nuestra impresión diagnóstica, según los síntomas y signos observados por el paciente, pensamos pues que puede presentar esquizofrenia, según los criterios del DSM-5. Únicamente. Ok, súper, sí, mucha, bien. Sí, así es un trastorno de esquizofrenia. A ver, école, sí, mecanismos de defensa, ¿dónde estaba eso? Ahí. A ver, bueno, déjenme eso. Compensación y racionalización, esos fueron los dos que encontraron. A ver, sí, ibas a regresarme a donde están los nombres, ¿verdad? Vuelve, sí, hazlo. Daniel, hazlo. Regresame al donde están al principio. Después me vas a regresar a esta de síntomas. John Nash. No aparece, bueno. pero como
somos tres los que estamos para las preguntas. A ver. Catherine Bamaca, David Cárcamo y yo, Daniel. Okay. Katy, Daniel y... David. David, ok. A ver, ya que está ahí Daniel, de una usted. ¿Cuál es la diferencia, Daniel? Porque su compañera Laura, dentro de la diapositiva solo me aparece pues, el de compensación y el de racionalización, pero ella mencionaba el de intelectualización. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos mecanismos de defensa? Entre el de intelectualización y racionalización. Yo siento, bueno, creo que la diferencia es que la intelectualización se utiliza para bloquear la confrontación de su conflicto inconsciente, mientras que la racionalización crea un tipo de pensamiento para evadir la realidad que a él le acontece. Ok, ¿cómo? Creando una imagen o una situación no real como tal. Ok, ay, yo no... Ajá. ¿Sí me escuchas? Es que estoy teniendo problemas con mi internet, perdón. Sí, te escucho. Dame un ejemplo de cada una. O sea, ahí me dijiste como, pues, teóricamente, ¿cuál es la diferencia? Bueno, es que la racionalización, más que todo, es como la construcción narrativa que oculta la verdadera motivación que tiene él. ¿Cómo cuál? Dame un ejemplo en la película. Dentro de todo lo que él está pensando, mencionamos que tiene esquizofrenia, ¿verdad? Un ejemplo tal vez podría ser al momento donde él cree que está trabajando para el Ministerio de Defensa, pero aunque está dentro de su esquizofrenia o misma alucinación, pero sí hace referencia al mecanismo de defensa. Ok, bueno, súper. A ver, Katy, pásame ahora la diapositiva de los síntomas. Ay, ahorita se acabó su tiempo. ¿Katy? Katy, ¿estás o no estás? ¿No está Katy? Bueno, ¿David? Sí, licenciada. A ver, David. Aquí me aparece en síntomas conductuales creencias falsas. ¿Ese está bien ubicado, David? Conductual. ¿La creencia es conductual? No, tal vez es cognitivo, pienso yo. ¿Tal vez o es cognitivo? No, es cognitivo. Ok. Es cognitivo. Muy bien, David. Excelente. Bueno, grupo 12. Bonos. ¿Comparten ustedes? ¿Comparto yo? Buenos días, licenciada. Nosotros vamos a compartir. Listo. Dele pues, con todo. Empieza a correr su tiempo, pues, chicos. Buenos días, compañeros. ¿Se me escucha? Okay. Sí. Buenos días, compañeros. Nosotros les vamos a presentar Still Alice, o en español, Por Siempre Alice. Ok. Para empezar con la sinopsis, Alice Howland es una mujer de 50 años, profesora de la Universidad de Colombia, casada, con 3 hijos adultos. Alice lleva una vida muy buena hasta el comienzo de tener pequeños lapsus mentales, lapsus de memoria, perdón, olvidando palabras, lugares y teniendo descuidos en su vida cotidiana, agravándose hasta el punto de perderse en lugares por los que transitaba diariamente. Por ello, acudió a un médico que le diagnosticó con la enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, debido a una alteración congénita heredada por su padre. En los datos personales podemos encontrar de que tiene 50 años, un dato muy importante sobre el Alzheimer que se desarrolla más tarde, ¿verdad? Que
Su ocupación es profesora de lingüística en una universidad y es escritora, que está casada con 3 hijos adultos y que su escolaridad es universitaria. En la historia del problema, el paciente femenino de 50 años comienza a tener lapsus el día de su cumpleaños. Seguido a esto, comenzó a olvidarse de pequeñas cosas tales como palabras y situaciones recientes. A perderse en las calles. Debido a estas situaciones, acude a un neurólogo que le hace diversos exámenes de memoria, tomografías y exámenes genéticos que da como resultado Alzheimer hereditario. Solo que querían saber si el Alzheimer era heredado genéticamente, ya que era un caso extraño en la aparición de la enfermedad a esa temprana edad. Entre los signos físicos podemos encontrar el buen arreglo personal, la visión borrosa, mareos, dificultad de escribir, despeinada, pero cuando ya está despeinada es cuando ya el Alzheimer ya ha avanzado bastante, dificultad para completar acciones motoras y deterioro del área de Wernicke y el área de Broca. En los signos emocionales podemos encontrar la irritación, tristeza, enojo, optimismo. El optimismo se puede encontrar en una reunión a la que ella asistió sobre el tema de Alzheimer, ya contando cómo era su vida con la enfermedad. También la felicidad, la preocupación y se siente culpable de que la enfermedad es genética. Siguiente, por favor. En los cognitivos, ella se pregunta mucho por qué está olvidando las cosas. Desorientada, olvida cosas, pensamientos suicidas. Pensaba hacer muchas cosas antes de perder la memoria por completo. Olvidaba quiénes eran las personas a las que conocía y pensaba, bueno, ella pensó en un momento y lo dijo, ojalá tuviera cáncer. En los conductuales se puede encontrar que ella hacía ejercicio, llanto, insomnio, le gustaba jugar juegos de palabras, apuntaba palabras en una pizarra para recordarlas después, pone cosas donde no deberían de estar, inició a visitar centros donde cuidan a personas con problemas cognitivos, hizo una serie de preguntas para saber cuál era el estado de su memoria, se perdió recurrentemente en lugares que ella conocía, en un momento también se orinó. Esto pasó porque ella se perdió en su propia casa y no encontró el baño. Cuando leía, subrayaba las líneas para no volverlas a leer y armaba rompecabezas. En los síntomas, en los físicos, se carece de datos porque ella en ningún momento mencionó, por ejemplo, estoy despeinada, tengo ojeras, me duele la cabeza, entonces no pusimos nada. En los emocionales se pueden encontrar el miedo, orgullo por su hija, ya que su hija era actriz, entonces ella fue a una obra y pues se sintió muy orgullosa de ella por todo lo que hizo. Desaprobación por la carrera de su hija menor, que es lo de la actuación, que al principio no la aceptaba, pero ya conforme fue pasando la película, la aprobó. Temor de alejarse de sus seres queridos. En el cognitivo, olvida palabras, instrucciones y rostros de personas. Olvidaba reuniones y fechas. También ella dijo en un momento, tengo un deterioro de memoria cognitivo leve. Dificultad para completar los juegos de palabras. Tiene episodios fuertes de pérdida de memoria. En los conductuales se pueden encontrar que juega juegos de palabras, se perdió mientras corría y usaba el teléfono para recordar sus actividades. Con los mecanismos de defensa, me gustaría iniciar con la negación, ya que ella tenía ciertos conocimientos sobre psicología y cuestiones mentales. Ella al momento de empezar con todo esto, ella negaba de que pudiera una opción fuera el Alzheimer hasta el momento de perderse. Luego, con la racionalización, ella comenzó a racionalizar yendo a los centros, dando las conferencias para así tratar de justificar una manera de que tengo Alzheimer, pero aún puedo hacer lo que hacía antes, al igual que en el trabajo. Ella trataba de mantener en secreto
al igual que ahí también aparece la negación, mantener en secreto de que estaba enferma para poder seguir dando sus clases. En la proyección hay dos casos que identificamos. Con la hija, de que ella no quería que siguiera artes dramáticos porque quería que ella tuviera una carrera de verdad, refiriéndose a una ciencia, ¿verdad? Ya que ella se proyectaba en su hija. Y el otro fue con los enfermos de Alzheimer, buscando siempre, cuando buscaban los lugares, preguntaba por las personas las personas inteligentes que estuvieran ahí. Y el caso más, que ahorita más me recuerdo, fue cuando fue que le presentaron a uno de los que estuvieron en el primer lanzamiento de un satélite de Estados Unidos. Conforme al desplazamiento, esto se da buscando soluciones para mantener recuerdos, como sus anotaciones en el teléfono y en notitas dispersas por su casa. Luego ya empezamos con los que son más fuertes para ella, los mecanismos más fuertes. Y la estereotipa, perdón, que se me olvidaba, que también estas mismas actividades que realizaba ella en su casa, también las realizaba para disminuir la ansiedad que ella sentía por la enfermedad que tenía. Luego empezó con la apatía, ya no le gustaba nada de lo que tenía, ya estaba cansada, incluso al momento de llevarla a la playa, ella ya se sentía cansada, y la vuelta contra sí mismo ya se puede representar en el momento de la ideación suicida. Siguiente, por favor. Entre la personalidad básica podemos encontrar que, según la teoría de Eysenck, la paciente presenta una personalidad de tipo extraversión introvertida, aventurera y dogmática. Y la personalidad premórbida se puede encontrar que era una persona académicamente activa, intelectual, se ejercitaba constantemente y era una mujer muy culta. La impresión diagnóstica. Según los síntomas y signos observados, la paciente podría presentar un trastorno neurocognitivo mayor con el código 301.0 G30.9, que es enfermedad de Alzheimer con alteración en el comportamiento, con el código 294.11 F02B1. Los criterios para el trastorno neurocognitivo mayor son evidencias de una mutación genética causante de la enfermedad de Alzheimer en los antecedentes familiares o en pruebas genéticas, y aparecen los tres siguientes: evidencias claras de un declive de la memoria y del aprendizaje y por lo menos de otro dominio cognitivo, declive progresivo, gradual y constante de la capacidad cognitiva sin mesetas prolongadas y sin evidencias de una etiología mixta, es decir, ausencia de cualquier otra enfermedad neurodegenerativa o cerebrovascular, otra enfermedad neurológica, mental o sistémica, o cualquier otra afección con probabilidades de contribuir al declive cognitivo. Gracias, eso es todo. Uy, más medidos. Genial, mucha. Bueno, chicos, súper, estamos en tiempo de clase, mucha. Entonces, lo que tengan que retirarse, pues tranqui, se pueden ir. Solo, qué bien las referencias. Regrésenme. Grupo 12. ¿Quiénes me van a responder? Y un par de cositas. A ver, Amber Nicole. Sí, buenos días, licenciada. A ver, Amber, querida. Volveme a la diapositiva en donde están los signos. Ajá. Sí, a ver, explícame este signo en lo emocional, la felicidad, ¿por qué es un signo
entendiendo que los signos y síntomas hacen referencia a la patología y por lo tanto tienen una connotación negativa. ¿Cómo la felicidad es negativa? ¿Qué interpretaron ustedes de felicidad como negativo? Bueno, no lo tomamos como algo negativo, sino que como al principio de la película se ve que ella está feliz, está contenta porque está celebrando su cumpleaños con su familia. Y aunque tiene un episodio, sigue estando contenta porque sigue compartiendo con ellos. Ah, ok, bueno, entonces... Ajá, dime, Daniel. Otro motivo es también porque cuando ya está en la playa, ella siente felicidad de pensar de que está con su madre y su hermana cuando está solo con su esposo en la playa. Esa también es otra parte que pasa, pero pasa solo como un flashback. Pero se sobreentiende que ella está pasando por la memoria, de que ella piensa que ella está en ese momento. Ya, ok. Bueno, entonces, igual lo mismo que acá nos aparece el optimismo, chicos. Estas características no las vamos nosotros a codificar como signos y síntomas, ¿sí? Recuérdense que los signos y síntomas hacen referencia a la patología. Colocaríamos el optimismo o la felicidad como, por ejemplo, si estuviéramos hablando, y no felicidad, porque recuérdense que la felicidad es un sentimiento sumamente amplio y complejo, sino que tendríamos que referirnos a alegría como emoción y tendría que ser en cuadros en donde lo que estamos viendo eso es un cuadro eufórico. No te preocupes, Jessica, ¿sí? Un cuadro eufórico en donde esta alegría nos está generando un problema, ¿vale? Pero lo que ustedes me están hablando, por ejemplo, al principio de la película y en otros momentos, o sea, estamos hablando de recursos, o sea, cualquier persona, aunque tenga una patología, cuando recuerde algún momento agradable de su vida, esos son recursos, elementos que ustedes van a anotar, por supuesto, pero que van a utilizar a la hora del tratamiento. Pero no es un síntoma, ¿vale? O sea, no es un signo ni un síntoma, porque no tiene que ver con la patología como tal, sino que al contrario, son elementos que nos van a permitir o nos están diciendo que a pesar de la situación tan complicada que está viviendo, puede, o sea, se ve que ella está todavía optimista o esto nos sirve para poder pensar en un pronóstico, ¿verdad? Pero no lo vamos a clasificar como un signo o un síntoma, ¿vale? Lo mismo con esta parte del buen arreglo personal. ¿Cuál sería el signo? Y aquí me va a responder, regresame a la primera. ¿Quién me falta? ¿Quién me va a responder la otra criatura? Yolick. A ver, solito apareció Alex. A ver, Alex. A ver, decime esta, ¿cómo así como que el signo buen arreglo personal? ¿Cuál sería la redacción a lo que se refieren? Porque cuando su compañera expuso dijo que como que ella estaba arreglada al principio y luego como que ya no, ¿verdad? Cuando empezó a avanzar la enfermedad, ya no. ¿Cómo tendríamos que colocar este signo que quieren ustedes referirse así? Descuido en el arreglo personal porque en realidad hay un deterioro. A veces se le olvidan ya hacer muchas cosas y en este caso pues ella siempre se mantenía presentable porque tenía que ir a dar exposiciones a la universidad, ella era maestra, entonces cuando hubo un declive en su sistema cognitivo, cuando comenzó a perder la memoria y en este caso olvidar las cosas que ella recurrentemente hacía, pues hubo un descuido en lo personal, en lo que era la higiene y todo eso, pues se comenzó a ver más Excelente. desarreglada. Así es. Deterioro en el arreglo personal, descuido del arreglo personal, ¿sí? Pero no un buen arreglo personal, eso no puede ser un signo de patología, al contrario, eso sería un signo de avance en el tratamiento, ¿sí? Es diferente. Entonces, pilas con esto. Cuando hablamos de signos y síntomas, vamos a hablar de lo que está sucediendo a partir de la patología, ¿vale? Pero bastante bien. ¿Quién me falta? ¿Solo Alex me faltaba? Pues sí, son nosotros 4 somos. Nada, perfecto. Entonces, súper bien. Bastante bien, mucha. Ah, les tenía otra pregunta. Poneme la de mecanismos de defensa, mucha. Pongan esa. Ahí estaba. École. A ver, mucha, ¿cómo están codificando la estereotipo y la apatía como mecanismos de defensa? Explíquenme eso. La negación y todos los demás son, obviamente. Explíquenme de dónde están interpretando la apatía y la estereotipia como mecanismos de defensa.
o deberían estar, no estoy diciendo que no lo tenga, claro que lo tiene, pero ¿en dónde estaría mejor clasificado? En signos. Exactamente, en signos o síntomas. La apatía es un síntoma. La gente dice, es que no tengo ganas de hacer nada, es que todo me da hueva, es que nada me gusta, es que se llama apatía, ¿sí? Es un síntoma. Hay algunas fuentes bibliográficas que con la apatía sí la consideran a veces como mecanismo de defensa, pero realmente es un síntoma. O sea, freudiano no es, ¿sí? Mecanismo de defensa freudiano no es. Y recuérdense que el papá de los mecanismos de defensa es Freud, ¿vale? Entonces la apatía es un síntoma que aparece en los trastornos depresivos también, ¿verdad? Típico de los depresivos, apatía, bulia, ¿sí? Y la estereotipia también es un síntoma. ¿Y la estereotipia es un síntoma de qué tipo? ¿En dónde Físico. estarían? Físico. Porque son movimientos repetitivos, ¿no? Ajá. Puede ser físico si fuera un tic, pero la estereotipia tiene como intención, ¿sí? Sí, la estereotipia es conductual. Es algo que hace la persona, ¿vale? Bueno, pero son, ojo con esos dos. Esos son signos síntomas, no los colocamos como mecanismos de defensa. Muy bien, grupo, excelente. Ahora solo apareció por ahí Katy. Súper, grupo 11, excelente. Grupo 12 es este, ¿verdad? Sí, grupo 11. Ahora del grupo 11, Katy, ¿estás aquí? ¿Sobreviviste? Sí, sí. A ver, Katy. A ver, entonces, para que no muera. Hablábamos, entonces, ustedes, a ver, me vas a responder algo que quería acabar de preguntarles. A ver si pueden, porque esta no la tengo yo. Entonces, ¿será que todavía está tu compañero para que me ponga la de... Ah, no, esto sí se los pregunté. A ver, ¿qué te hace, tú me vas a hacer una unión ahorita que escuchaste al grupo 12, ¿qué te hace pensar cuando ves profesores brillantes, ambos, tanto el profesor de la película como Alice, que también eran profesores, o sea, personas que han estudiado muchísimo, que se han preparado muchísimo, mentes inteligentes, digamos? ¿Cómo se llama lo que ellos adquieren? Cuando se adquiere un trastorno mental, eso nos va a detonar en un tipo de discapacidad. ¿Cómo se llama la discapacidad? Producto de un trastorno mental. Piensa. Tal vez no lo sepas. Pero entonces te cuestiono. ¿Consideras que se podría volver una discapacidad a la hora que desarrollamos algún trastorno mental? No, porque al final termina desarrollando nuevas habilidades. Ah, claro, por supuesto, y las discapacidades de cualquier otro tipo también. O, por ejemplo, cuando tú ves a una persona que es ciega, ¿no desarrolla nuevas habilidades compensatorias para eso? Sí. Claro, si la discapacidad no está en la persona, está en el entorno. Bueno, pero solo quería... ¿Vale? Se llama discapacidad psicosocial, chicos, anótenlo ahí. Existen varios tipos de discapacidad. Discapacidad cognitiva, discapacidad sensorial y discapacidad psicosocial. Anótenlo. Pregunta de examen. Bueno, pues, cuando una persona padece un trastorno mental, va a desarrollar algo que se conoce como discapacidad psicosocial. Sobre todo los trastornos psicóticos. Sobre todo los trastornos que tienen mucha evidencia, ¿verdad? O sea que los signos son muy, muy evidentes y a través del estigma, ¿verdad? Que puede tener la esquizofrenia, por ejemplo. Si las personas en un grupo de trabajo se enteran que alguien de los miembros padece esquizofrenia, lo más probable es que lo rechacen por la ignorancia. La discapacidad no es más que el producto de la ignorancia del medio, en donde yo no voy a incluir o voy a tener cierto rechazo hacia una diferencia particular que tiene alguien. A eso se le llama cuando tenemos una persona completamente nítida,
se desarrolla la discapacidad psicosocial a través del estigma que genera el trastorno mental. Bueno, chicos, buen trabajo. Sí, claro, Beatriz, por supuesto. Unos minutitos extra, hoy por suerte no mucho, nos vemos entonces examen miércoles, ¿verdad? Nos vemos en el examen, se habilita obviamente desde las 8 de la mañana para que ustedes lo puedan realizar en la plataforma y van a poder leer las instrucciones. Por ahí Javier me preguntó el fin de semana que si íbamos a subir las diapositivas, quise subírselas el fin de semana y morí en el intento, así que espero podérselas subir en cuanto cerremos ahorita la clase, para que las puedan usar también como recurso, ¿verdad? Pues tienen sus clases, ¿verdad? Ahí subidas y demás, las notas, si han estado en clase no tienen nada que preocuparse. ¿Qué viene? Madre, viene pues todo lo que hemos visto desde el primer parcial, o sea, cerrando la primera parte en donde evaluamos en primer parcial, todo lo que empezamos a ver desde que se pasó ese primer examen, ¿verdad? O sea, viene bastante información. Todo lo de la historia clínica, por supuesto, que es parte de lo que hemos estado pues repasando, transferencia contra transferencia, entrevista, tipos de diagnóstico. Tienen una clase extra subida en YouTube de tipos de diagnóstico, test del árbol, o sea, todo piensen en su historia clínica, todo lo que hemos hablado, porque hemos ido aplicando, ¿verdad? Lo de las películas, no va a venir pregunta de la película, porque no me interesa, pero sí van a venir preguntas en torno a la patología, al diagnóstico, ¿verdad? Preguntas como las que yo les voy haciendo, a sus compañeros, por eso la pregunta que yo le hago al compañero no es solo para él, sino que para que todos la piensen. Él la responde, pero todos la piensan y van anotando ahí, porque pues por ahí va la cosa, que ustedes vayan entendiendo lo que están explicando, lo que están viendo, básicamente. ¿Qué más? ¿Qué más? O sea, piensen en todos los temas que hemos visto, ¿verdad? Revisen ahí que sus clases tienen títulos, ¿verdad? Cada clase fuimos temas diferentes. Personalidad, señores, por supuesto que viene personalidad. Tuvimos 2 clases de personalidad, ¿verdad? Entonces, pues, eso. Bueno, pues, nos vemos hasta el miércoles. Yo me conecto por si quieren estar conmigo, ¿verdad? Acuérdense que ese día no hay clase, sino que hay examen, pero yo pues voy a estar acá. Si quieren repasar el examen 24 horas disponible, si quieren repasar conmigo cualquier cosita, hacer preguntas, que revisemos algo de lo que estuvieron estudiando, que mire, Lick, leí esto, hice esto, ya me hice bolas, mecanismos de defensa, por supuesto que entran, ¿verdad? Y bueno, signos y síntomas, ¿verdad?